Hola, yo soy Dado y el día de hoy te traigo consejos para subir de rango en esta temporada de Overwatch 2. Así que quédate hasta el final para aprovechar al máximo estos consejos. Mi primer consejo es aprender todos los conceptos básicos. Overwatch es un juego muy complicado y si eres nuevo en el juego y no has explorado hasta el más mínimo detalle el juego, te recomiendo hacerlo lo antes posible. Me refiero a que tengas una comprensión completa de los diferentes héroes, los objetivos, mapas y a partir de ahí estar al tanto de los counters de los héroes, los tiempos de recarga de las habilidades y sobre todo conocer las mejores posiciones en cada mapa. Todo esto es fundamental en Overwatch 2, así que toma tiempo para explorar y conocer cada detalle del juego, además de que esto es muy divertido, sobre todo si estás empezando. Mi próximo consejo es aprovechar tus puntos fuertes. Encuentra los héroes que se ajustan más al estilo de juego que te gusta jugar, ya sea que te gusta quedarte atrás y disparar desde la distancia, o prefieres estar en medio del caos, quieres ser el que salta el primer enemigo, o te gusta quedarte simplemente al frente del equipo. De cualquier manera que te guste jugar, es muy importante que encuentres un héroe que vaya de la mano con tu estilo de juego. Es verdad que un héroe siempre se va a poder jugar de distintas maneras. Más adelante irás aprendiendo cuándo cambiar entre diferentes estilos de juego, pero por ahora debes enfocarte en jugar con los héroes que mejor te desempeñes y reducir tus debilidades. Mi siguiente consejo aquí es simplemente mantenerse con vida. No hacer jugadas arriesgadas que puedan terminar de vuelta en la sala de spawn. Y si te encuentras en un bucle constante de muerte, asegúrate de poder disminuir la velocidad de tu juego y tratar de reconocer qué te está matando. ¿Estás gastando tus tiempos de recarga mientras intentas mantenerte en una pelea por demasiado tiempo o tal vez estás empujando solo antes de que tu equipo esté listo para agruparse? Sea lo que sea, trata de tomarte tu tiempo y corregir tu estilo de juego antes de entrar en la siguiente pelea. Mi siguiente consejo es no perseguir kills. En comparación con muchos otros juegos, especialmente otros juegos de disparos en primera persona, lleva mucho tiempo terminar tus asesinatos aquí en Overwatch. No todas las armas pueden matar de un disparo en la cabeza y muchas cosas se interponen en tu camino antes de que puedas terminar los asesinatos. Hay recursos defensivos como escudos y curaciones, incluso habilidades que evitan la muerte por completo. Te lleva más de 2 o 3 segundos para acabar con tu objetivo, es mejor retroceder y mirar a tu alrededor. Asegúrate de no estar entrando accidentalmente en una multitud de enemigos o alejándote demasiado de tus compañeros de equipo. Todo lo que se necesita es un pequeño instante en el que te preguntes si vale la pena usar esa última habilidad o rodear la próxima esquina, ya que eso te puede castigar. Mi siguiente consejo es eliminar cualquier barrera que pueda impedir que ganes. Será difícil subir de rango si tu ping siempre está subiendo o si tus FPS se siguen cayendo durante una pelea en equipo. Si bien no es posible para todos, algunos cambios en tu red o ajustes en la configuración del juego podrían ayudar a mejorar tu rendimiento. También toma en cuenta la altura de tu escritorio o silla, el espacio en tu escritorio para tu ratón que no te está haciendo sentir cómodo. Otro consejo será centrarse en héroes específicos. Muchos héroes en Overwatch 2 tienen fortalezas y habilidades únicas, y no es realmente difícil cambiar entre ellos si su forma de disparo es parecida. Por ejemplo, personajes de disparo como Cassidy y Ashe, pero otros personajes son completamente diferentes. Si eliges un DPS como Symmetra, en comparación con uno como Genji, tener un amplio conjunto de héroes puede hacerte un gran maestro del fracaso. Si juegas con un héroe diferente cada vez que mueres, entonces no vas a poder desarrollar las diferentes habilidades que cada héroe requiere y eso significa que tu nivel de habilidad general como jugador se estancará o incluso puede retroceder. No estoy diciendo que debas centrarte en un solo héroe, pero asegúrate de tener un par de opciones principales en las que te sientas más cómodo para tu rol específico y trata de no cambiarlos a menos que realmente necesites hacerlo. Mi siguiente consejo es que pruebes diferentes roles. Esto no significa que debas enfocarte en subir de rango con cada rol. Hay tantos conjuntos de habilidades diferentes en tanque, DPS y soportes que probablemente querrás enfocarte en uno como tu rol principal. Pero para crecer es importante aprender de diferentes roles. Prueba algunos héroes en un rol en el que no estés acostumbrado en un par de juegos sin clasificar y te prometo que aprenderás algo. Un ejemplo muy común que veo todo el tiempo es que cuando los jugadores de tanque deciden probar el rol de soporte solo por ver cómo les va, al poner esta nueva perspectiva rápidamente aprenden cómo un tanque sobreagresivo los castiga en la retaguardia cuando no pueden seguir el ritmo. Quizás cuando vuelven a su rol principal disminuyan un poco la velocidad y sean más conscientes de su soporte. Mi próximo consejo es establecer metas. Ahora, como estás viendo este video, podemos asumir que ya tienes la meta a largo plazo de mejorar en general como jugador y subir de rango. Pero eso no nos lleva muy lejos al intentar enfocarnos en aspectos específicos de nuestro juego. La mayoría de tus metas específicas como esta deberían estar enfocadas en habilidades más suaves, como la toma de decisiones y la planificación de combates. No te convertirás repentinamente en un dios jugando Overwatch, pero puedes cambiar la forma de que abordas una pelea. Videos como este son una gran fuente para encontrar algunas de esas áreas en las que quizás no les hayas prestado atención y establecerlas como objetivos. Incluso podemos usar algunos ejemplos de este video que ya hemos mencionado. Tal vez te estás enfrentando a una pelea demasiado rápido sin tener en cuenta dónde están tus compañeros de equipo, o tal vez estás persiguiendo una kill por demasiado tiempo y agotando todas tus habilidades antes de darte cuenta. Sea cual sea el problema, establece metas en torno a él y recuérdalas cada vez que puedas, cada vez que mueras y estés esperando para volver a aparecer, cada vez que cambies de lado en un mapa o incluso antes de los juegos. Mi siguiente consejo es tener paciencia y darte tiempo para mejorar. El cambio no
sucede de la noche a la mañana. Para mejorar en estos objetivos que estás estableciendo, tendrás que pasar suficiente tiempo trabajando en ellos. Esto podría llevar días o incluso semanas para ver mejoras y además simplemente toma mucho tiempo de juego en general para ver tu mejora. Incluso si actualmente estás jugando por encima de tu nivel de habilidad, actualmente se necesita tiempo para jugar suficientes partidas y acumular suficientes victorias para que tu rango comience a subir y puedas desafiarte con nuevos oponentes. Todo esto es simplemente para decir que lleva tiempo. Confía en el proceso. Mi siguiente consejo es que juegues lo que encuentres más fácil para tener éxito. Todo se reduce una vez más a tus fortalezas como jugador. Si tienes mecánicas muy fuertes, deberías jugar héroes que puedan aprovechar esas mecánicas y darte una buena oportunidad de carrear un juego. Si en cambio eres un genio en el juego y tienes habilidades de predicción e inteligencia impecables, entonces tal vez deberías jugar personajes con habilidades finales más importantes para aprovechar esas situaciones. En este juego, conforme vas subiendo, te darás cuenta de que no se trata de qué héroes se consideran más fuertes o qué composiciones funcionan mejor juntas, sino lo que puedes lograr como jugador. La meta no importa, incluso si tu elección de héroe puede ser countereada por lo que está haciendo el enemigo y aún así lo estás haciendo funcionar, probablemente sea porque eres mejor que ellos como jugador y deberías llevar eso al límite para empezar a subir de rango. El siguiente consejo aquí será adaptarte a tus fallos. Trata de desglosar cualquier situación en la que no estés encontrando el valor que sueles tener o en la que estén castigando a los enemigos. Así con certeza lo que está sucediendo en estas situaciones es que no tienes información crítica que está siendo superado. Podría haber un enemigo adicional o una línea de visión que no estabas considerando o incluso una ultimate que siempre te toma por sorpresa. Sea lo que sea, asegúrate de tomar nota de ello y trabajarlo en tus planes de juego próxima vez que estés siendo agresivo. Mi siguiente consejo aquí será perfeccionar tus mecánicas o tu habilidad de puntado. En otras palabras, la toma de decisiones y las mecánicas juegan un papel muy importante en un juego como Overwatch y ambos son necesarios para subir de rango. Hasta este punto probablemente podrías haber compensado la falta de mecánica con solo la elección del héroe o un fuerte conocimiento del juego, pero ahora es donde realmente comienza a importar. Videos como este pueden ayudar a aclarar algunas lagunas en tu conocimiento del juego o habilidades de toma de decisiones, pero las mecánicas realmente dependen de ti. Trata de pasar algún tiempo fuera de un entorno competitivo trabajando en tus mecánicas y localizando cualquier área débil que pueda necesitar enfoque. Hay un montón de recursos por ahí para ayudarte a comenzar, pero algunos de mis favoritos están en el juego en sí. Prueba códigos de juego para entrenamiento de puntería. Jugar en estos juegos personalizados te permite olvidar todo el estrés que viene con estar en un entorno competitivo y en su lugar enfocarte únicamente en tus mecánicas. Muy relacionado con esto, mi siguiente consejo es calentar. La consistencia es todo en Overwatch 2, así que calienta esos dedos y sacude toda esa mala puntería antes de ir a tu primer juego competitivo. Puedes hacer esto en algunos de esos códigos de juego personalizados que mencionamos o incluso solo en una partida sin clasificación para asegurarte de poder entrar en el juego y sentir las cosas antes de entrar al competitivo. No estoy sugiriendo que pases horas haciendo esto, tal vez solo 10 o 15 minutos antes de tu primer juego cada sesión de juego, pero prometo que tomarse el tiempo para hacerlo es mucho mejor que descubrir a mitad de juego que tu puntería no está a la altura. Pasando a mi siguiente consejo es conseguir compañeros. Lo que quiero decir aquí es encontrar compañeros de equipo con mentalidades similares que estén enfocados en la mejora y el avance y buscar partidas con ellos. Tener incluso un solo compañero de equipo sólido en el que sepas que puedes confiar hace una gran diferencia en un juego como Overwatch, y trabajar juntos durante un periodo de tiempo prolongado puede permitirte aprender del uno del otro y potencialmente construir sinergia que los haga subir de rango. Pero ten en cuenta que debido a la forma en que funciona el sistema de emparejamiento, cuanta más gente juegue junta, más gente se agrupará en el equipo enemigo también. Por lo tanto, si estás buscando algo más que simplemente un compañero de dúo, mejor asegúrate de tener sinergia porque probablemente te enfrentarás a equipos coordinados. El siguiente consejo es castigar rápidamente los errores. Hemos estado hablando mucho sobre mejorar a partir de nuestros propios errores, pero ahora es el momento de centrarnos en el enemigo, que está cometiendo igual o más errores que nosotros. Incluso mientras hacemos una jugada proactiva para nosotros mismos, todavía deberíamos estar buscando oportunidades para castigar a miembros del equipo enemigo que sean demasiado agresivos. Y para hacerlo fácil, hay tres áreas claves en las que debes buscar. En primer lugar, castigar a un enemigo que esté fuera de posición, lo que puede significar simplemente estar en un terreno bajo cuando tienes el terreno alto por encima de ellos, o cuando están completamente aislados lejos de su equipo. En segundo lugar, castigar a un enemigo que está fuera de recursos, ya sea después de haber usado habilidades importantes, después de que sus escudos se rompan o incluso después de que hayas durado más que sus ultimates. Con menos de estas herramientas disponibles para ellos, será mucho más fácil superarlos. En tercer lugar, quieres castigar la falta de enfoque del enemigo, y generalmente eso significa una falta de enfoque en ti especialmente. Esto puede significar esperar a que otro miembro de tu equipo tome todo su fuego de enfoque antes de que entres y termines la kill, o también puedes castigar el enfoque de todo el equipo si están tratando de llegar a un objetivo o una ubicación importante en el mapa, y puedes cortarlos de esa meta. Otro consejo
consejos de los complicados es manipular el objetivo. Puedes usar el hecho de que tu equipo controla el objetivo o el hecho de que tienes más progreso del objetivo que ellos. Puedes usarlo como una ventaja para la siguiente pelea. Buscar obligar a los enemigos a tomar múltiples peleas antes de retomar un objetivo al mantenerse alejado del objetivo mismo. Pero si comienzas a perder la pelea, asegúrate de frenar el progreso del objetivo muriendo en el punto e incluso ralentizando la muerte con otros compañeros de equipo. Todos estos esfuerzos pueden ponerlo en una situación en la que solo necesitas ganar una pelea más cuando el punto está en el 99 o cuando estás a solo una pelea de la captura completa en un mapa de carga. En una posición así simplemente puedes acumular grandes ultimates y tomar solo una pelea perfecta en lugar de intentar tomar tantas peleas como sea posible. Mi siguiente consejo es conocer tus puntos de ruptura, que simplemente significa cuánto daño exactamente se requiere para eliminar a un enemigo en cualquier situación dada. Probablemente ya sepas que Tracer puede ser eliminada con un disparo en la cabeza por Ash con la mira o por un disparo de Hanzo, pero estamos pensando en cosas como dónde están los apoyos de los enemigos y si tienen línea de visión hacia nuestro objetivo. ¿Qué hay de la amplificación de daño de cosas como los rayos de Mercy o incluso la Ultimate de Baptiste? Todas estas cosas alteran drásticamente el resultado de una pelea en equipo y necesitas asegurarte de estar respetando todas las variables diferentes cuando intentas eliminar a un enemigo. Si algo de esto te toma por sorpresa, es posible que no puedas terminar tu objetivo o que te castiguen a ti mismo. Mi siguiente consejo es saber cuándo ser líder, y probablemente no es lo que quieres escuchar. Sé que estás pensando que quieres ser el líder, pero simplemente eso no siempre es posible. No dejes que tu ego se interponga en el camino. Si te emparejas con un compañero de equipo excepcional que está desempeñando también como tú o incluso un poco mejor que tú, déjalo tomar la iniciativa en situaciones en las que les beneficie. E incluso si eres el mejor jugador en la partida, aún habrá situaciones en las que no debes pensar en ti mismo como el mejor jugador. Un gran ejemplo sería si no tienes tu ultimate disponible, pero un compañero de equipo sí lo tiene, debes jugar para que ellos encuentren el éxito con ese ultimate en lugar de tratar de hacer que las cosas funcionen mejor para ti. Y mi siguiente y último consejo, que es el más importante de todos, es disfrutar el juego. Esto se aplica a todos los jugadores. Probablemente hayas invertido una buena cantidad de tiempo en el juego. Toda esa motivación para moler y escalar en la clasificación probablemente comenzó con una gran pasión en Overwatch. Es un juego fantástico, pero si perdemos de vista lo que realmente importa, que es divertirnos en el juego, y en lugar de eso nos enfocamos demasiado en todas las pequeñas cosas que hemos estado usando para crecer y subir de rango, podemos estresarnos. El juego de repente ya no será divertido y perderemos rápidamente esa motivación. Así que si alguna vez te encuentras estresándote demasiado o simplemente perdiéndote en la rutina, trata de desconectar por un momento. Sal a caminar, sal al exterior, quizás tómate un día libre del juego. O si aún tienes ganas de jugar, tal vez puedas jugar algunas partidas no clasificatorias o incluso jugar con algunos amigos para recordarte lo divertido que puede ser este juego. Sin importar en qué lugar te encuentres en la clasificación, probablemente te estás tratando de mejorar tu posición. Así que espero que los consejos de este video te ayuden a lograrlo. No te olvides de darle like y suscribirte al canal para obtener más videos interesantes y consejos sobre Overwatch 2 en esta nueva temporada 3. Juntos podemos mejorar nuestras habilidades y subir de rango. Yo soy Dado y hasta la próxima.